Muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro de el día de hoy. Antes de iniciar, voy a tomarme unos minutos para hacer una breve oración antes de comenzar. Gracias, Dios, por el regalo de este nuevo despertar y por la paz que pones en mi alma. Aún en medio de las tormentas, te agradezco no solo por las bendiciones que puedo ver, sino también por las puertas que cerraste para protegerme y por la fuerza que me das para seguir adelante cada día. Que mi vida sea hoy un reflejo de tu amor y mi corazón un lugar donde siempre habite la gratitud. Amén. Bueno, jóvenes, entonces, como les decía, el día de hoy, pues yo tengo entendido que asisten unos estudiantes, el jueves asisten otros, porque la clase como tal es el día de hoy, la clase magistral. Yo sé que el jueves pasado todavía tengo pendiente pues subirles esa grabación de esa asesoría, sino que estaba bastante indispuesta por esa gastroenteritis y apenas del día sábado es que me estoy recuperando de una semana que estaba presentando esa situación. Entonces, vamos inicialmente. Yo ya antes de comenzar como lo que tenemos preparado para el día de hoy, yo ya realicé como una especie de cronograma. Ustedes el día 2 de marzo van a entregar una parte de esa actividad que se relaciona con el cronograma. Dale un segundito, por favor. Me está aquí compartiendo. A ver, miremos a ver. No me está apareciendo para compartirles lo que yo tengo aquí en la pantalla. Vamos a ver si es esta. Sí. Muy bien, entonces, ese es como el cronograma inicial que nosotros tenemos. Es una propuesta. La coordinadora Adriana de investigación me indicaba que hiciera algunas correcciones, sobre todo en la semana número 4. Todavía no le he presentado como esta parte final, ya se los estaré compartiendo también en la plataforma. Por ejemplo, está contemplado, este es como más que todo, no los contenidos del curso, sino como tal lo que ustedes van a desarrollar en aras del escrito científico que ustedes van a entregar. Recuerden que el escrito científico que ustedes van a entregar debe estar enfocado en la metodología y ya sea en la estrategia, que sea el MOCAT o el software o un avance. Algunos de hecho no van a presentar MOCAT ni tampoco software, van a presentar una estrategia dentro de esos resultados preliminares y esa es la parte que se va a evaluar, no como tal un artículo final, sino como un avance, pero hasta cierta fase de ese artículo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí yo lo estructuré de la siguiente manera. En la semana uno, pues ya cada uno, habían algunos estudiantes que todavía faltaban por matricularse, otros estudiantes de pronto no tenían los grupos de trabajo. Entonces, en la semana uno hay una presentación del curso, actividades evaluativas, definición del título y delimitación del alcance. Ya en estos momentos sé que todos tienen sus propuestas, sé que todos tienen sus grupos de trabajo. Ya en esta semana 2 vamos a a iniciar la revisión sistemática de la literatura y la redacción de la justificación. Vamos a empezar como a trabajar con eso. Este documento, que es un documento en Excel, se los voy a compartir también en las actividades y está propuesto para que entreguen esa actividad de seguimiento el día 25 de marzo. Entonces, como ustedes ya han venido trabajando con sus propuestas, la idea es que ustedes hagan una entrega de ese cronograma de trabajo el lunes 2 de marzo, que va a ser parte del 5% de ese seguimiento que tenemos como tal establecido. En la otra semana vamos a empezar también como a hacer la construcción de los componentes de la definición del problema, árbol del problema, preguntas de investigación.
pero como tal, eso no lo van a entregar, sino les voy a empezar a dar las pautas para que lo puedan realizar. Ya entre el 9 y el 13 de marzo, como tal, el viernes 13 de marzo, la idea es que ustedes hagan esa entrega de ese formato de inscripción, de ese proyecto de investigación que ustedes tienen propuesto. Recuerden que hay que inscribir ese documento o ese proyecto a la plataforma del Sion antes de Semana Santa. Entonces, como para no estar corriendo, porque a veces se solicita en una fecha, por ejemplo, aquí está como fecha tentativa viernes 13 de marzo, y a veces pasa la semana y los estudiantes no alcanzan como a entregar ese formato. Entonces, la Semana Santa es del 30 de marzo al 3 de abril. Entonces, preferiblemente que eso esté con tiempo para que de pronto no se vayan a presentar contratiempos y que la persona encargada de coordinación pueda subir esos documentos a la plataforma. El 25 de marzo es la entrega de la definición del problema y la revisión sistemática de la literatura finalizada, que hace parte del 20% de seguimiento. Como les decía, del 30 de marzo al 3 de abril, que es Semana Santa, que sería prácticamente esa semana no es laborable, una semana de descanso y de oración, no estaremos pues desarrollando ningún tipo de clases, ningún tipo de actividades. En la semana 7, abril 6 a abril 10, vamos a empezar como con la redacción de los objetivos general y específicos. Y en la semana 8 es donde está como establecido según el calendario de la UNAD que se hagan como los parciales. Entonces, del 13 de abril al 17 de abril es como la semana de parcial inicial. Entonces, tentativamente, porque me imagino que la facultad establece unas fechas de parciales, entonces acá posiblemente esta fecha del lunes 13 de abril llegue a cambiar, ¿cierto? Está tentativamente propuesto para que ustedes hagan en la parte inicial como parcial un escrito científico que incluya la introducción. En esa primera parte se va a hacer mucho énfasis en la introducción, entonces que contenga objeto de estudio, problema, justificación, objetivos. Ya eso también lo vamos a estar desarrollando durante las clases. Pero la idea es que en esa semana 8 se haga el primer parcial que corresponde al 20%. Ya el cronograma de trabajo y la revisión sistemática de la literatura, como la definición del problema, hacen parte de ese otro 20% de seguimiento. Entonces ya aquí tendríamos un 45% evaluado. En la semana 9 vamos a empezar como con el desarrollo del marco teórico, antecedentes, avance del diseño metodológico, área de estudio, técnicas de recolección, estrategia y prototipo de software. Ya en la semana 10, abril 27 a mayo 1, vamos a empezar como con la entrega. Aquí creo que esta fecha debo modificarla. Ya se las estaré pues indicando qué día escojo abril. Ah, perdón, vamos a ver. No, no, aquí está bien. Abril 27 de abril, sí. Entrega del marco teórico, antecedentes y avance del diseño metodológico. Y en la semana 11, que sería previa a la participación del encuentro departamental de semilleros, está la entrega del póster científico, ¿cierto? Todavía no me han indicado si ustedes van a entregar un póster o van a presentar unas diapositivas. Entonces, o si la presentación como tal, voy a consultar bien esa parte, pero la idea es que estas 2 semanas, tanto la semana 11 como la semana 12, estén enfocados como a ese evento, porque se va a desarrollar miércoles, jueves y viernes 13, 14 y 15 de mayo. Todavía pues no me han indicado tampoco como las fechas exactas en las que ustedes se van a presentar o cada uno de sus proyectos se van a presentar, pero traten de
tener en cuenta como esas fechas para que de pronto no vayan a tener ningún percance al momento de participar en el evento. En la semana 13 vamos a trabajar con el diseño detallado de la metodología. En la semana 14, diseño de la estrategia, estrategia 1, así pues lo hemos llamado, o arquitectura del software o MOCADs, ciertos avances. Recuerden que ustedes no deben presentar ese software ya terminado, ya listo. Algunos grupos sé que no van a presentar software ni MOCADs, pero si van a presentar como una estrategia, entonces la idea es que vayan desarrollando esa parte, porque ya en la semana 15, previo a terminarse el semestre, van a hacer la entrega de la metodología versión 1.0 el miércoles 3 de junio y la entrega de la estrategia 1.0 o arquitectura del software o MOCAD, el avance que lleven el viernes 5 de junio. ¿Para qué? Para que ya el martes 9 de junio, que también es una fecha que se puede modificar dependiendo del cronograma. Yo sé que la semana 16 es la fecha en donde van a realizar los parciales finales. Entonces, del 8 de junio al 12 de junio, van esa semana ustedes como a enfocarse en la entrega de ese escrito científico, pero solo hasta la metodología, que va a estar más que todo ese artículo científico enfocado como en la propuesta y a ese diseño metodológico, ¿cierto? Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda con las fechas, alguna sugerencia, alguna observación? ¿Ninguna pregunta? ¿Ya se reunieron con sus asesores temáticos? Muy bien, Juan Camilo, Aarón, Paternina también, Ana María también, muy bien. Andrea Juliana también, excelente. Mateo también, muy bien. Entonces, vamos a ir trabajando de la mano. Mayeli también, muy bien. Entonces, esta es como la propuesta tentativa para que ustedes logren cumplir como con esas fechas del seguimiento y como con esas fechas de los parciales que están relacionados allí. Muy bien, entonces vamos en estos momentos. Veo que no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, ninguna inquietud. Vamos entonces a desarrollar esta otra partecita. Listo, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con ciertos conceptos y definiciones sobre investigación y parte del sistema de investigación de la UNAD, Red Colsi y Colciencias. Entonces, todos sabemos que cuando vamos a desarrollar un proceso de investigación, nosotros sencillamente desarrollamos un proceso sistemático que nos permite a nosotros tratar de dar respuesta a un fenómeno, a una problemática que surge de nuestro contexto o dentro de nuestra sociedad también. Entonces, cuando desarrollamos nosotros ese proceso de investigación, seguimos todo ese proceso riguroso sistemático que es el método científico. Entonces nosotros empezamos a identificar cuáles son las causas, cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades, cuáles son las posibles soluciones, teniendo en cuenta unos objetivos y una metodología que nos va a llevar a poder desarrollar nuestra propuesta. Entonces, en esa parte de ese proceso de investigación, siempre se ha considerado este método científico como el más apropiado para poder desarrollar cada una de esas fases, ¿cierto? Entonces, empezamos con la fase de observación, que es de hecho la fase más crítica del proceso, porque allí es donde ustedes se dan cuenta si ese fenómeno que está sucediendo es posible de solucionarse, es fácil de solucionarse, empiezan a hacerse preguntas que los llevan a un planteamiento del problema. Hay una hipótesis, una posible hipótesis, una posible afirmación
que los va a llevar a corroborar esa hipótesis ya al final con este proceso de experimentación y resultados. Entonces, siempre se va a buscar con este método científico, independientemente del tipo de investigación, sea cualitativa o cuantitativa, siempre se va a desarrollar un método científico. ¿Por qué? Porque están estructurados, es el único método o el proceso que va estructurado de la mano con toda esta parte sistemática y rigurosa que conlleva ese proceso de investigación. Entonces, ese aporte que ustedes hagan al final va a dar pie para generar y transformar ese conocimiento, que es la finalidad de lo que ustedes hacen cuando desarrollan investigación. Entonces, si miramos desde la Real Academia define a la investigación como el proceso para indagar o descubrir algo, para realizar actividades experimentales de una manera sistemática con la finalidad de aumentar conocimientos sobre un área determinada. Y finalmente, eso es lo que nosotros hacemos cuando desarrollamos ese proceso. Pero cuando ustedes vayan a formular ese proceso de investigación o esa propuesta o ese proyecto, que es de hecho lo que han venido realizando durante todo este tiempo, ya ustedes en noveno semestre tienen unas bases muy bien fundamentadas. ¿Por qué? Porque empezaron con un proceso de observación, un proceso de descripción, un proceso de explicación y un proceso de predicción. Entonces, cuando empezamos a abordar este proceso de observación, nos vamos dando cuenta que es como ese punto crítico o punto inicial donde empezamos a establecer ese fenómeno de estudio. ¿Para qué? Para tratar de abordar ese problema que está sucediendo. Entonces, empezamos a identificar cuál es el impacto, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, que se puede estar presentando. Y empezamos entonces a identificar cuáles son las causas, cuáles son los efectos y la problemática para poder tratar de interrelacionar ese fenómeno con lo que está sucediendo en la realidad. Por ejemplo, si nosotros miramos una situación, ¿cuál es la relación entre estrés? Si yo estoy aquí presentando, no se está observando. Vamos a ver, vamos a mirar acá. Sí, ¿no estaban viendo las diapositivas? ¿Ya las No, están profe, ahora sí podemos visualizando? verla. Ah, qué pena me hubieran indicado antes. Ahora sí la están observando, Juliana. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si vemos desde la observación esa relación que existe entre el estrés y el desempeño laboral en un grupo de trabajadores, cómo puede ser observada de acuerdo a diferentes carreras o a diferentes enfoques, ese estrés y ese desempeño laboral. Entonces, si un estudiante de salud ocupacional se encarga de hacer ese proceso de observación, entonces vamos a observar que él va a indicar el estrés laboral afecta la salud de los empleados. Ya lo está enfocando desde la parte de salud como un factor que está generando una situación, un problema. Un psicólogo, en cambio, va a argumentar el estrés laboral puede generar un impacto psicosocial en los trabajadores, pero ya una persona de ciencias empresariales va a indicar que ese estrés laboral está afectando la productividad de las personas. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer ese proceso de observación, empezamos a investigar de acuerdo a las experiencias previas, a los juicios de valor y a los juicios de realidad que nosotros tenemos de acuerdo a ciertas situaciones culturales, políticas, del contexto, económicas y sociales, ¿cierto? Entonces, ya por ejemplo, un ingeniero de sistemas, si evalúa esta parte de la observación con una situación como la implementación de la inteligencia artificial en el triaje de un hospital.
Entonces, si miramos toda esta parte desde estas ramas de la ingeniería de sistemas, un arquitecto de software se va a hacer la pregunta: ¿es el sistema capaz de procesar datos en tiempo real con baja latencia para no retrasar la atención médica? Alguien que está también relacionado con la ingeniería de sistemas, pero más enfocado a la seguridad informática, va a hacerse la pregunta: ¿cómo se garantiza la privacidad de los datos sensibles de los pacientes frente a posibles vulnerabilidades? Y un experto en ciencia de datos va a tender su observación hacia el sesgo en los algoritmos. ¿Existe un sesgo en los algoritmos que pueda perjudicar a ciertos grupos de pacientes durante la priorización? Entonces, aquí van a poder observar cómo cada investigador va a generar ciertas o va a observar ciertas fallas sistémicas o necesidades desde el problema que se esté presentando. En ingeniería, por ejemplo, ya se va a enfocar en la seguridad del software, en la seguridad informática, en la experiencia que tenga el usuario, en el entorno digital, cómo se está afectando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ya nos vamos al segundo paso de la parte inicial de la investigación, que es la descripción, acá nosotros vamos a relatar con acontecimientos, con hechos, con datos, todo lo que nosotros observamos a partir de ese fenómeno. Si aplicamos también esa situación, pero desde la parte de ingeniería de sistemas, entonces, por ejemplo, esa descripción ya le va a permitir al ingeniero tratar de relatar los componentes de ese ecosistema digital que fueron encontrados a partir de la observación. Entonces, supongamos que hay un hecho que es la identificación de errores en tiempo de ejecución, tiempo de respuesta lento o vulnerabilidad crítica detectada en un sistema. Entonces, ¿cuáles van a ser los datos? Van a recolectar datos de métricas, de rendimiento, de tráfico de red, de estadísticas de uso, que van a respaldar la existencia de ese problema. ¿Cuáles pueden ser los acontecimientos que puede evidenciar ese ingeniero de sistemas? Caída del servidor en horas pico, fallas tras una actualización de seguridad. Entonces, en esa descripción, él hace la relación de ese fenómeno de estudio. Entonces, va a encontrar que hay una falla en la base de datos y que está afectando la experiencia que tiene el usuario para poder desarrollar un crecimiento de pronto en algún negocio o escalarlo a una etapa más alta, ¿cierto? Entonces, miren cómo esos dos puntos de partida van haciendo que se vaya haciendo el engranaje de esa investigación. Entonces, por ejemplo, si nosotros llevamos esa situación a la parte de la ciberseguridad en el sector salud, ahorita estábamos mirando cómo la inteligencia artificial afectaba o beneficiaba una situación en el triaje. Entonces, siguiendo con este caso de la IA y los datos médicos, una posible descripción para esa situación podría ser la siguiente. Los hechos. Se observa que el personal médico comparte credenciales de acceso para agilizar el triaje debido a que el sistema de autenticación es demasiado lento. Los datos. Los registros muestran que una sola cuenta se utiliza simultáneamente en 5 dispositivos diferentes en ubicaciones distintas del hospital. ¿Qué acontecimientos? Por ejemplo, el mes pasado, un acceso no autorizado desde una IP externa comprometió la base de datos de 200 pacientes durante un mantenimiento del sistema. ¿Y cuáles pueden ser las posibles relaciones de ese fenómeno de estudio? Una relación directa entre el bajo uso del software o una posible lentitud y un posible aumento de riesgos en la seguridad, que puede generar una brecha entre la parte de la ciberseguridad y los datos de cada uno de los usuarios
que se encuentran inscritos en ese hospital. Entonces, ya luego de esa descripción, existe el proceso de la explicación. Entonces, vamos a poder establecer ciertas relaciones entre los hechos y las situaciones de ese fenómeno de estudio, teniendo en cuenta tanto la observación como la parte de la descripción. Entonces, si nosotros miramos esa explicación, entonces llevémosla al contexto de un ingeniero de sistemas. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, el ingeniero va a establecer relaciones de causalidad entre los hechos técnicos que se están presentando y la parte de cada una de las teorías que pueden explicar esas situaciones operativas, ¿cierto? Entonces, en los hechos técnicos va a evidenciar lo que está sucediendo con el sistema. En las situaciones donde está ocurriendo esa situación. La argumentación teórica. El ingeniero, dependiendo de cada uno de los postulados que revisó en el marco de antecedentes, va a explicar por qué sucede ese fenómeno basándose en ciertas leyes o en ciertos expertos que encontró para poder establecer qué es lo que está sucediendo. Si miramos el desempeño de una base de datos en la nube, teniendo en cuenta las situaciones que ya hemos descrito, parecidas a las que estamos desarrollando, entonces va a existir un proceso de explicación. Entonces, ese fenómeno de estudio va a ser que existe una aplicación móvil que está generando lentitud en ciertas fechas. Entonces, ¿cuáles pueden ser los hechos y situaciones que establezca un ingeniero de sistemas? Cuando el número de usuarios supera los 5.000, el tiempo de respuestas aumenta 2 milisegundos a 5 segundos. Una relación, la infraestructura actual no cuenta con el auto-scaling, puede ser una situación, yo sé que ustedes como más expertos en la materia, entonces pueden decir que se pueden presentar otras situaciones u otras relaciones que se están encontrando allí. Entonces, esta situación está causando una saturación en el procesamiento de esa base de datos. ¿Cuál puede ser el postulado teórico? El teorema CAD, la escalabilidad horizontal, que indica que el sistema falla porque la arquitectura no distribuye la carga de trabajo de esa manera adecuada, ¿cierto? Entonces, ya finalmente, para seguir con ese punto de partida, existe este otro fenómeno que es la predicción. Entonces, prácticamente el ingeniero de sistemas o el ingeniero industrial va a anticipar los resultados positivos o cambios en el sistema a partir de las soluciones propuestas. Entonces, por ejemplo, una posible solución, diseñar una nueva arquitectura que implemente algoritmos más optimizados o protocolos de seguridad mucho más robustos. Causas y efectos. Al corregir esa falta de escalabilidad, el efecto será un sistema estable de acuerdo a la alta demanda que se esté presentando. Y de esa manera, entonces, si miramos otra vez este problema de optimización de consultas en la nube, entonces, ¿cuál puede ser una anticipación a lo que se esté presentando? Implementar una arquitectura de microservicios con auto-scaling podrá soportar hasta 20.000 usuarios. La solución, desarrollar una capa de Redis y un uso de Kubernetes para gestionar la carga de trabajo de manera elástica. Y un posible efecto esperado, que se eliminen los cuellos de botella identificados en la situación, garantizando que el personal médico no pierda el acceso al sistema cuando se pueda presentar una emergencia. Entonces, esas 4 fases iniciales de ese proyecto de investigación, entonces van a generar que el estudiante o el investigador logre establecer si su propuesta puede llegar a ser viable o puede llegar a no ser viable, ¿cierto? Entonces, si ya miramos de una manera resumida esas 4 fases, vamos a observar que hay una observación
en la que el servidor se cae cuando hay muchos usuarios. Hay una descripción que indica que el tiempo de respuesta puede llegar a subir a 5 segundos cuando la RAM llega al 99%. Una posible explicación es que el hardware tiene un límite físico y una predicción es que migrar a escalabilidad horizontal para que el sistema pueda crecer automáticamente cuando aumente la cantidad de clientes o la cantidad de pacientes. Entonces, todas estas 4 fases, que son la parte inicial a lo que ustedes desarrollan en estas 10 etapas, por así decirlo, aquí inicialmente no se contempla la parte del presupuesto, ya cuando ustedes van a presentar de pronto esa parte del artículo científico, sino que son partes previas a su trabajo de investigación. Esto podría decirse que es lo que conlleva un anteproyecto. Cuando ustedes empiezan a formular su propuesta, de hecho, ese formato técnico que ya ustedes han presentado al CION para inscribirse a los diferentes eventos no contempla presupuesto, ¿cierto? Porque más que todo está encaminado como a posibles propuestas que los van a llevar a incursionar en este campo científico. Pero siempre es importante tratar de tener en cuenta los recursos que van a necesitar en una propuesta o en una investigación. Si miramos acá, esta parte ya se enfoca en la parte metodológica. Entonces, ustedes empiezan a definir esas fuentes de información, a determinar la muestra, las técnicas de recolección, que es parte de lo que ustedes van a narrar en esa actividad del cronograma, que ya ahorita también se las voy a compartir. Técnica para el análisis de la información, presentación de resultados, discusión y conclusiones. Yo sé que ustedes en este semestre no van a hacer prácticamente ni la discusión, ni las conclusiones, ni los resultados. Van a ser unos simples resultados preliminares, pero muy establecidos de acuerdo a lo que van avanzando en este semestre. Si miramos también ya la parte, no de las etapas, que ya las vamos a ir desglosando durante todo el curso, paso a paso, para sus documentos científicos, hasta la parte de la metodología, ustedes como investigadores cumplen un rol bastante importante. ¿Por qué? Porque ustedes, a pesar de que empiezan o muchas veces ese proceso investigativo desde la parte escolar, cuando hacen parte de esos semilleros de investigación o durante las ferias de investigación, sobre todo en ciencias, en la parte de las áreas STEAM, de matemáticas, de química, de física. Entonces, ya ustedes empiezan como ese proceso de formación. Entonces, aquí inicialmente se empieza como técnico, tecnólogo, profesional, magíster, doctorado y postdoctorado. De hecho, a veces uno puede decir que llega a la fase del postdoctorado y dice que la investigación no termina, como es un proceso cíclico que siempre se está desarrollando. Entonces, ustedes van a integrar desde ciertas etapas cada uno de esos conocimientos, de esas habilidades, de esas destrezas, que los va a llevar como a interaccionar también con otros investigadores y ya se vuelven expertos en el tema. Cuando ya ustedes salen de sus carreras profesionales, entonces ya se enfocan como magísteres en cierto campo que los vuelve expertos en la materia, ¿cierto? Que están investigando o en la que ustedes decidieron enfocar su trabajo de investigación. Pero ¿qué pasa? Cada investigador dentro de este mundo científico debe contar con un nivel de formación académica, ¿cierto? Por lo general, a ustedes les van a exigir que como mínimo sean especialistas y que tengan una maestría o un doctorado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Conciencias hace como una categorización
en ciertas convocatorias, en la Convocatoria Nacional de Actualización y Transición para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación para el Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esa es la convocatoria que Colciencias utiliza para medir a los grupos de investigación. Entonces, ustedes hacen parte en estos momentos de un semillero y posiblemente algunos estarán en un grupo de investigación, ¿cierto? Entonces, como mínimo, cuando se hace parte de un grupo de investigación, se deben estar produciendo resultados de investigación. Entonces, artículos, asesoría de tesis, trabajos de grado, capítulos de libro, para ir escalando de cierta manera dentro del grupo y dentro de Colciencias. ¿Por qué? Porque Colciencias hace esa categorización, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Entonces, van teniendo en cuenta toda esa categorización dependiendo de los productos que vayan generando. Por otro lado, esta es como la parte que Colciencias utilizó. Esta es la convocatoria 957-2024 y hay unos resultados definitivos cuando ustedes ingresan a esta parte de medición de grupos. Esta todavía pues no aparecía publicado los resultados, pero si miramos y articulamos este sistema de investigación de la UNAD, entonces, ustedes, me imagino que también aquí han podido acceder a esta partecita. Aquí en esta parte del campus, en la sección de investigación, entonces ustedes pueden establecer cuáles son los semilleros de investigación que existen. Por ejemplo, acá, desde la parte de ingeniería, Facultad de Ciencias, Facultad de Ingeniería, está EduNova, está Dataminers, está Sostenibilidad, está MobileHead, está Singularity AI. Entonces, cada uno de ustedes, de hecho, cada una de sus propuestas está asociada a un semillero, ¿cierto? Dependiendo de cuáles son los profesores líderes que hacen parte de esas propuestas de investigación, dependiendo pues también de sus asesores. Ya aquí si miramos dentro de los grupos de investigación, aquí pueden observar, está el grupo de ingeniería aplicada, que ya está en la categoría A. Entonces, aquí podemos ver la líder de investigación, la magíster Saray Galeano, y ya aquí entonces vamos a poder observar cada uno de los artículos que están asociados a el grupo de investigación. Actualmente, la líder del grupo de investigación es la coordinadora Adriana Jiménez. La profesora Aray era la coordinadora el año pasado. Pero entonces, miren que ustedes hacen parte del grupo de investigación de ingeniería aplicada. Aquí pues están todos los grupos de investigación que hacen parte de la Corporación Universitaria Adventista. Aquí también entonces pueden ustedes verificar esta red de investigación que está demorando para cargar esta sección, el repositorio institucional, donde ustedes también van a poder encontrar ciertos documentos que les pueden servir para su trabajo científico, que muchos de pronto pueden aquí averiguar estas tesis y trabajos de grado, dependiendo pues de la carrera de Ingeniería de Sistemas, y aquí entonces van a poder visualizar cuáles son los documentos y los profesores que han escrito sobre estos diferentes artículos y cuáles de pronto son los que más escritos han desarrollado. Entonces, por ejemplo, aquí el profesor Walter, la profesora Edna, la profesora Raquel, el profesor Luis, el profesor Froilán, Harrington. Entonces, aquí vamos observando cuáles son como esos documentos que están relacionados también con cada una de sus trabajos.
Entonces yo también los invito a que revisen también esta parte de este sistema. Aquí, por ejemplo, pueden ustedes observar cómo existen otras redes de las otras universidades adventistas y es muy fácil cuando ustedes quieren de pronto vincularse con otras universidades, porque miren cómo pueden ustedes trabajar en alianzas con diferentes universidades de otros países. Entonces, por ejemplo, aquí está la Universidad Adventista de Centroamérica, aquí está la Universidad de Montemorelos, aquí está, por ejemplo, la Interamericana, la Adventista de Venezuela, la Northern Caribbean, la Antillana, la Dominicana, la Universidad Lidavista de México en Chiapas. Entonces, miren cómo pueden ustedes vincularse con toda esa red de investigadores a partir de esas asociaciones que ya existen. Y miramos acá también las posibles revistas en donde ustedes pueden llegar a publicar cada uno de sus artículos, una posible revista desde la universidad. Entonces, aquí está una revista de estudios cualitativos, y esta sería más de teología, esta sería más para la salud, y esta posiblemente pueda cubrir todas las ramas, ¿cierto? Lo ideal pues es que lo hagan a través de una revista indexada, ¿cierto? Y ya aquí está como la editorial, aquí pueden también descargar ciertos documentos que también les puedan aportar a cada uno de sus trabajos, como una base de datos en donde puedan buscar con una palabra clave cuál es la investigación que está asociada a su trabajo, ¿cierto? Entonces, si miramos, este fue un estudio de que se hizo para los grupos de investigación reconocidos en el año 2021, que fue la convocatoria previa a la del 2024. Entonces, nosotros observamos acá cómo en esa categorización la gran mayoría de los grupos de investigación, que en ese instante eran 6.160, hacían parte de la categoría C. Y vamos a mirar acá en ingeniería, el 20% de los grupos de investigación hacían parte de ingeniería y de tecnología. La cantidad de grupos de investigación con más alta cantidad era los de ciencias sociales, con un 32%. Si miramos acá, también los investigadores reconocidos e integrantes de los grupos, vamos a observar que por tipo de investigador, aquí miramos que los investigadores junior eran los que más se encontraban. Aquí aparecían 13.027 investigadores junior y de acuerdo al nivel de formación, por ejemplo, aparecían 11.255 con doctorado y 7.835 con maestría. Ya de acuerdo pues a la clasificación, seguían siendo en ese instante los hombres la cantidad de personas que investigaban con relación a las mujeres, al sexo femenino. Sin embargo, pues esa situación ya se ha ido como, por así decirlo, de manera equitativa, con varias convocatorias y con varias investigaciones que se han hecho y alianzas, ya por ejemplo con la parte de la mujer investigadora, la parte de orquídeas, que el año pasado vi que Colciencias lanzó en diferentes departamentos esa convocatoria para que diferentes mujeres participaran en la parte de la inteligencia artificial. Entonces, si miramos acá, ya en ese año, sin, por tipo de investigador, y por nivel de formación. Entonces, los líderes seguían siendo, miren que aquí ya por sexo ya está muy proporcional, hombres y mujeres. Entonces, ya en el 2024 seguía siendo ciencias sociales la cantidad de investigadores que más
grupos de investigación presentaba, la cantidad de C seguía siendo también la más alta, y sin embargo los grupos de investigación de ingeniería bajaron pues a un 12%. Si miramos acá también desde la parte de investigación, ciencias sociales, aquí por ejemplo, sigue siendo el programa que más desarrolla como investigaciones, como desde el campo social, ¿cierto? Esto fue como los resultados del año 2024. Antes de finalizar, quería indicarles aquí en la plataforma, vamos a mirar sistema, listo. Aquí en la plataforma se encuentra siempre el enlace al encuentro sincrónico. Siempre ustedes pueden ingresar acá y lo pueden visualizar acá desde la plataforma. Aquí van a encontrar también la grabación de los encuentros sincrónicos en esta sección. Ya que en esta otra sección van a encontrar el material de los encuentros sincrónicos, cada una de las diapositivas. Y por el momento yo le subí a la plataforma esta actividad que se relaciona con el cronograma de trabajo. Entonces, yo me imagino que ustedes ya tienen un cronograma de trabajo de acuerdo a cómo van a entregar esa parte metodológica y esos resultados preliminares, ya sea la estrategia o ya sea el software o el avance del software o el avance del MOCAD que tengan. Entonces, por ejemplo, para esta primera actividad van a describir esa ruta de su investigación y el desarrollo técnico. Entonces, ustedes no solamente van a colocar cada una de las fechas, sino van a ubicar en ese cronograma, ya sea que lo quieran desarrollar desde Excel, desde un documento de Word o de pronto desde algún software que ustedes conozcan para hacer algún cronograma. Entonces, van a describir cada una de las fases que están contempladas dentro de su cronograma de trabajo. Entonces, tengan en cuenta esa fase metodológica, en qué momento van a definir el enfoque, el tipo de investigación, el tipo de diseño, los instrumentos de recolección, el procedimiento de análisis de datos, en qué momento van a hacer ese diseño del MOCAD o de la estrategia o el posible software, la parte de los avances del artículo científico, que debe estar enfocado en la metodología y en los posibles resultados. Aquí yo les muestro como una posible estructura sugerida, ya ustedes pueden tomarla, pueden ampliarla obviamente con todo eso que ya han venido desarrollando y van a entregar, como les decía, ese documento preferible en un PDF o en un enlace de una herramienta de gestión que ustedes consideren conveniente que puedan utilizar para hacer este tipo de diagramas. Esto es un ejemplo, una posible sugerencia. No les estoy diciendo que tienen que hacer un diagrama de Gantt. Simplemente estos diagramas pues permiten como una visualización más clara de ese trabajo, de las tareas y cuáles son los posibles responsables. Por ejemplo, tarea 1 en la semana 1, en la semana 2, semana 3, o pueden colocar meses, o pueden, ya ustedes, dependiendo de cómo ustedes vayan a entregar ese cronograma propuesto al final del semestre, entonces ya ustedes van direccionando su matriz de Gantt. Entonces, en esa matriz van a hacer una breve explicación de cómo esa estrategia o el avance del software o del MOCAD responde a los objetivos específicos planteados en la metodología. Recuerden, si de pronto no llegan a tener esa estrategia o ese avance, hagan una breve descripción, ¿cierto? Lo ideal es saber cómo van a trabajar ustedes, cómo tienen planeado cada una de esas actividades para llegar a cumplir con la metodología y esos resultados preliminares de esa estrategia.
cuáles son los criterios mínimos que debe cumplir el artículo científico. Entonces, ¿en qué momento van a plantear ese resumen, esa introducción, esa metodología, esos resultados preliminares? ¿Qué se va a tener en cuenta para evaluar este trabajo? Un 40% que corresponde a la coherencia. Si esas actividades que ustedes están planteando en el cronograma son alcanzables con esos objetivos que ustedes proponen. Si es viable, un 30%. ¿Será que los tiempos que ustedes están ubicando en ese cronograma para el desarrollo del software o del MOCAD son realistas? ¿Será que hay una calidad académica? ¿Se evidencia una estructura clara para la redacción de ese artículo científico? Recuerden, aquí me faltó de pronto, no vayan a tener en cuenta que esta redacción del artículo científico ya sea todo el artículo terminado, sino que es el avance del artículo siempre enfocado hacia metodología y hacia resultados preliminares. Entonces, aquí como nota importante, recuerda que un cronograma de proyecto de grado 1 es una planificación técnica y tangible. Si tu metodología llega a cambiar tras los primeros hallazgos, tu cronograma debe adaptarse, pero el avance del artículo y la estrategia número 1 son compromisos que no se pueden negociar. Es decir, que si de pronto ustedes plantean un cronograma y ya por allá en el mes de mayo, cuando están desarrollando el artículo, van a cambiar ese cronograma de trabajo. Recuerden que para ustedes poder ganar esta asignatura, ustedes deben cumplir con un artículo científico hasta la metodología. Así ustedes de pronto hayan tenido algunos inconvenientes en ese cronograma o lo quieran cambiar ya para allá en el mes de mayo, ¿cierto? Que sería una situación muy crítica, pero pueden pasar a veces cosas. No sé si tengan alguna pregunta de este documento o de esa actividad número 1 que van a entregar. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Ninguna pregunta? ¿Quedó todo claro o quedaron más preguntas de las que ya existían? Profesor, una pregunta. Pues yo no estuve en la clase pasada. Ay, la actividad, Sí, la Emerson. actividad para la próxima clase es, o sea, es la que dice descripción de la actividad es para el martes, ¿cierto? El punto uno. El punto 1, el lunes, para el lunes 2 de marzo, que es el Ok, cronograma de trabajo que ustedes van a desarrollar durante todo el bloque, durante todo el semestre. ok, ok. Sí, Y eso se hace, agregamos o sea, esa entrega se va actualizando siempre. pues creería yo que esta es como una propuesta inicial, ¿cierto? Ya dependiendo, no sé si ustedes la quieran como ir actualizando, se supone que debería ser la propuesta ya final, pero si de pronto la requieres ir actualizando, la puedes ir actualizando. Pero lo ideal es que presenten como una propuesta inicial a lo que va a ser todo el cronograma de trabajo que ustedes van a desarrollar durante este semestre para cumplir con esa entrega de la metodología y de la parte del software o de la estrategia o el MOCAD o el avance. Recuerden que ustedes en este semestre empiezan como esos inicios y ya en el proyecto de grado 2 que ya lo ven en el segundo, en el semestre 10 ya ahí sí deben entregar todo el artículo terminado y todo el software o toda la estrategia terminada. Entonces, lo ideal es cómo visualizar cómo van ustedes a direccionar cada una de esas etapas. Yo aquí inicialmente les compartía, eso también se los voy a compartir, que yo sé que les puede como ayudar para guiarse en qué semanas pueden cumplir ustedes con esas actividades o con ese cronograma. ¿Sí queda más claro, Emerson? Puta madre, mierda. Ey, prende el micrófono ahí. Sí, profe, sí, 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 claro. Muy bien. Pedro, ¿tienes alguna pregunta?
Ay, mi rodilla. No, profe. No, profe. Listo, muy bien. ¿Ninguna otra pregunta? ¿Quedó todo claro? Muy bien, entonces voy a finalizar la grabación de la reunión para llamar a lista y los que vaya llamando puedan irse retirando. Regálenme un segundito, por favor. Muchas gracias por participar, por asistir. Ah, qué pena, antes de finalizar la parte de, o sea, compartir, si se visualiza la pantalla, sí se me había pasado, menos mal no se me olvidó. Esta es el devocional del día de hoy. ¿Sí se está escuchando? Listo, vamos a mirar acá. A veces se presenta como un Profe, pero inconveniente relaja acá. que ya lo vimos. ¿Sí lo observaron el día de hoy? Sí, 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 profe, claro. Ya lo vimos. Ah, listo. Ah, bueno, sí, porque siempre nos indican que antes de iniciar las clases, que lo compartamos, pero sí, si ya lo vieron, ya entonces quedo un poco más tranquila. ¿De qué Sí, se profe, trataba el tranquila. devocional? ¿De qué se trataba el devocional? ¿Quién me dice? A ver, Emerson. No, profe, yo no me acuerdo, pues ya lo vimos. Algún estudiante que me diga de qué es, el joven es un estudiante, Samuel Enciso, ¿de qué se trataba el devocional? Alguien de pronto con una palabra o qué representa ese devocional para ustedes. Dios con nosotros, muy bien, excelente. Bueno, ya quedo mucho más tranquila de que sí lo vieron. Bueno, entonces voy a finalizar la grabación de la reunión. Muchas gracias por asistir, por participar. Cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden escribir a mi número de teléfono o por correo electrónico, cualquiera de los canales de comunicación, y yo voy a estar muy atenta. Muchas gracias a todos. No se vayan. Ya les voy a tomar la lista de asistencia.